Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Buenas, profe. ¿Cómo les fue con los ejercicios? ¿Sí practicaron con el álgebra de bloques? Sí, pero sí practicamos. Bueno, yo sí. Sí, profe. Bueno, pues hoy Sí, profe. vamos a realizar algunos ejercicios de ellos para ver qué detalles se pueden encontrar en estos y además la forma de simularlos. Y para el día de hoy vamos a ver la introducción a lo que es la ecuación de Mason para calcular la función de transferencia y pues ya podemos hacer transformaciones de un modelo a otro con cualquiera de sus presentaciones. Llámese ecuación diferencial, diagrama de flujo, de señales, diagrama de bloques, diagrama de simulación, obtener la función de transferencia del diagrama de simulación, obtener las variables de estado, obtener incluso la ecuación diferencial del diagrama de bloques, etcétera. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar con un ejercicio de los que se realizaron y ustedes me dicen más o menos qué problema pudieron haber tenido. Me voy aquí al drop. ¿Qué problemas encontraron al resolver los ejercicios? Algo así que dijera, este sí de plano se me está complicando. Pues, por ejemplo, prof, cuando hay dos puntos de toma conectados a un mismo bloque o bifurcación, por ejemplo, cuando se tienen dos conectados. Sí, hay que desmenuzar el punto suma. Por ejemplo, Pero, sí, te escucho. sí, de ahí le voy a preguntar, pero ¿cómo se desmenuza? O sea, sobre cuando se vuelve a reescribir el diagrama por partes, ¿se reescribe ese mismo punto suma para la otra parte? ¿O cómo? Sí, simplemente ahí viene lo que es la propiedad asociativa y distributiva y del álgebra común. Por ejemplo, este es el que se les dificulta. Perdón, no le he compartido la pantalla. A ver, ahí estamos viendo la pantalla. Ya está, ¿verdad? Por ejemplo, el que dice su compañero es este caso. Es uno de los más, no difíciles, pero sí complicados en el aspecto de que tiene un punto suma y tengo tres elementos. ¿Algún otro? Podría ser... Vean, aquí tengo dos puntos suma seguidos. Ahorita vamos a ver cómo los eliminamos. La clase anterior vimos hasta ¿verdad? Este ejercicio. Vamos a ver cómo atacaríamos los siguientes. Vean. Se observa en la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Sí, a ver. Sí, profe. Listo. Vean, para este caso, vamos a resolver primero. En este caso, puedo observar que tengo una retro hacia atrás, vamos, y una retro hacia adelante. Esta retro es una suma y pues es una ecuación directa de retroalimentación. Por lo tanto, vean cómo lo voy a escribir. Tengo mi punto suma con mi G1.
Y este de inmediato lo voy a sustituir por una Gx. Y este lo voy a sustituir por otra Gy. Y viene G5. Y después viene toda una retro unitaria hasta acá. Negativa. Y aquí entra mi más. ¿Cómo elimino o cómo obtengo Gx? Gx es una retro y dice la ecuación. Es el cociente de G2 en, como es negativo, por lo tanto es positivo, 1 más el producto de las involucradas. G2H1. Listo. ¿Cómo obtengo Gy? Gy sería, simplemente como es una suma, hacia adelante sería G4 más G3. Ya terminé. Y mis puntos, pues es este. De ahí se derivaba uno y se derivaba el otro. Ahí está. Y ahora todo me queda en cascada. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, mi siguiente paso es este. Entonces me elegí Z. Listo. ¿Quién es GZ ahora? Es una cascada, por lo tanto GZ equivale a G1, Gx, Gy y G5. Sin problema. Y por último, la retro. Y la retro ya me queda como la G total. Es una retro, simplemente G total. Es G de Z entre 1, como es negativo, más 1 por GZ, GZ. Y esa es mi función de transferencia. Recuerden que en la clase anterior yo propuse G1 tanto, G2 tanto, G3 tanto. Podemos darle cualquier valor para poder realizar la simulación. Si no tenemos valores, simplemente no puedo simular. ¿Sale? Esto es meramente esquemático. Lo importante de resolver un diagrama de bloques es aprender a hacer el álgebra de bloques. En un sistema real, difícilmente se van a encontrar un sistema con esta representación. Y lo vamos a ver pues más adelante. Vean, viene el siguiente ejercicio, que es el problema que se les presentó a algunos. Lo voy a redibujar con, al deshacer a ese punto suma. Vean cómo quedaría. Tengo mi punto suma, viene G1 y se unen 3 elementos. Por lo tanto, lo descompongo. Aquí entra uno y aquí entra otro. Y después vuelvo a poner otro punto suma. Pero ahí entra la señal de aquí y entra la señal de acá. Después viene G2. Después viene G3. Nuevo punto suma y salida. Y después de G3 retroalimento a H2. Así. ¿No se ve muy bien? H2. Y esta H1 viene para acá y dice que alimenta aquí, pero esa misma H1 continúa, por lo tanto la vuelvo a tomar y me continúo para acá. Y se va hasta este punto. Ahí está. Este es positivo, positivo, y más.
y tengo una G4 que alimenta hacia adelante. Es esta. Positivo. Positivo. Esta es negativa y esta es positiva. Y ve aquí lo que mencionaba. Ojo, si tú tienes un punto suma, llega una señal A, llega una señal B negativa y llega una señal C negativa, a la salida que tienes, A menos B menos C. ¿Estás de acuerdo? Ahora ve, propiedad asociativa distributiva. Es lo mismo tener que entra A y entra menos B. ¿Qué tienes a la salida? A menos B. Y si ese A menos B entra a otro punto, y ahí le sumas menos C a la salida que tienes. A menos B menos C. Y es lo mismo que tienes acá. ¿De acuerdo? No nos olvidemos del álgebra común. Y el álgebra común tiene sus propias propiedades. El álgebra de bloques son bloques, pero sigue las mismas propiedades del álgebra convencional. ¿Sale? Por lo tanto, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Ojo, dijimos que nos vamos a enfocar a las estructuras ya generadas. Por lo tanto, lo primero sería esta retroalimentación. Esta es menos, vean, esta. Después esta queda en cascada con esta. Después quedaría en retro con este. Vamos con un paso. Voy a copiar esto. Ahí. Lo copio. Bueno, lo voy a hacer en la pantalla mejor, es más fácil. Para no copiarlo aquí. Captura. Nada más me interesa esto. Lo tengo acá. Me paso a otra hoja. Y vean, la estrategia sería esta. Tengo mi punto suma, G1. Viene mi otro punto suma, y ahora sí, viene mi primer equivalencia. Le voy a llamar GA. Enseguida viene G3, punto suma. Después de G3 hay una retro, H2. Listo. Y esta, G2, después de GA me queda una retro, H1, para acá, positiva. Y de aquí hasta acá viene G4. ¿Está bien? ¿Cómo obtengo GA? De nuevo lo hago. GA va a ser igual, es una retro. Ese retro es G2 sobre 1 más G2H1. ¿Están de acuerdo? Y ahora observen. Este punto me estorba. ¿Están de acuerdo? Si lo paso para acá, ¿cómo me quedaría? Me quedaría así. Vamos a hacer G1,
GA, G3. Y la H1, vean para dónde la voy a mandar. La voy a mandar para acá. Y al hacer ese cambio, sería H1 sobre el que salté. Ahí está, G3, que es este. Y la retro viene para acá, H2. Menos. Punto suma. Y la retro de acá hasta acá. ¿Con qué valor? Con G4. Listo. Lo vuelvo a copiar. Ahí está. Y vamos con la siguiente operación. La siguiente operación, si observan, estos dos están en cascada y quedan retro con H2. Por lo tanto, sería similar. Ahí está. G1. Paralelo, perdón, serie GB. Y voy a poner H2 hacia abajo. Aquí me falta un punto suma. Simplemente lo pasé para abajo. Punto suma. Salvo. Retro. H1, G3. Ahí está. Menos. Y la entrada. 4. Listo. Pero aquí. ¿Está bien? Listo. Este es positivo. Este es negativo. Siguiente estrategia. Esta retro. ¿Qué tendría ahí? Bueno, ¿cuánto vale GB? GB primero es una cascada. GA, G3. Listo. Después de eso, punto suma, G1 y elimino GC. A otro punto suma que tiene una retro de H1, G3. Listo. Y finalmente G4. Sumando y menos. ¿Esos dos cómo están ahora? Cascada. Nueva imagen. ¿Listo? Mi nueva cascada es esta. GD a un punto suma y hay una retro. H1 en G3. Y hay una alimentación de G4. Más. Listo. ¿Quién es GD? GD simplemente es G1, GC. Ahí está. Y ahora hago esta retro. ¿Y qué me quedaría? Elimino el punto suma. G. Y retroalimento, más bien realimento G4. Ahí está. Más. ¿Quién es G? G. Producto. GD. Perdón, cociente. GD entre 1 más el producto. H1 GD sobre G3.
Si queremos lo desarrollamos. GD G3 más H1 GD sobre G3 equivale a G3 GD G3 más H1 GD. Listo. Y por último, es una realimentación GT total. Y la realimentación simplemente es la suma G más G4. Y esa es la función de transferencia. ¿Qué tengo que hacer para comprobar? Irme al Simulink y nuevamente lo menciono. Definir quién es G1, quién es G2, quién es G3, quiénes son las H's, etc. ¿Sale? Ahorita vamos a hacer una estrategia de simulación. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos haciendo ejercicios y nos confiamos de nuestra álgebra o de nuestra metodología, pero no sabemos si vamos bien. ¿Están de acuerdo? No sé si han hecho algo así con sus profesores, con el maestro Maya. No, profe. ¿Nada? ¿Con Navarrete? Con la verdad que sí, profe. ¿Y si lo Navarrete sí, simulan? profe. ¿Sí simulan? Sí estuvimos entrando al laboratorio, y estuvimos usando mucho más lápiz, sí estuvimos simulando algunos sistemas. Ok. Vean, el siguiente ejercicio es interesante porque ya tiene múltiples entradas y una sola salida. Quiere decir, este ejercicio que está aquí, quiere decir que es un sistema MISO. Ese sistema MISO, múltiple entrada, más bien era múltiple. Entrada, simple salida. Recuerden que la definición de función de transferencia es la relación de salida-entrada en Laplace con condiciones iniciales 0. Quiere decir que solamente es una salida y una entrada. Por lo tanto, como estamos resolviendo sistemas que se les denota LTI, lineales invariantes en el tiempo, debe de cumplir con el principio de ¿qué? Superposición o bien de linealidad. ¿Qué significa eso? Que todas las salidas o la suma de las salidas debe ser igual a la solución total. Por lo tanto, este sistemita uno entre S más 3 llega a otro punto suma 2 en S, S más 1. Yo tengo una entrada XS y una entrada DS. Positiva, positiva, positiva. Y tengo una salida YDS. ¿Qué quiere decir? Que debo de aplicar el principio de superposición, calcular las funciones de transferencia, vamos a llamarle GS1, que sería primera entrada, salida, perdón. La salida YDS entre la primera entrada. Bueno, está denotada como X.
Y una segunda función de transferencia, mi y de S, pero con respecto a D de S. ¿Y quién es la G total de S? Pues la suma G1 de S más G2 de S. Y si hubiera más entradas, pues más Gn de S. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, vean lo que hacemos. Redibujo mi sistema, pero para una entrada. Voy a ponerle aquí, para X de S, implica que la D de S valga 0. ¿Están de acuerdo? ¿Ya vieron el teorema de superposición en circuitos? Es el de intercambiar fuentes, ¿no? Sí, profe. No se intercambian fuentes. Pagan una, se les copa una. Se ocupa una y se apagan las demás. Independientemente de si es tensión o sea corriente, apago una, analizo la otra. Analizo la otra y apago la otra. Y así sucesivamente. Quiere decir que aquí activé una, la X de S. ¿Y qué le voy a hacer a la otra? La voy a apagar. ¿Cómo la apago? Simplemente D vale 0, quiere decir que no le entra nada. Pues entonces 0 más algo, pues el algo. Ya no necesito el punto suma. Simplemente me quedaría 2 sobre S con una retro. S más 1. Ahí está. ¿Es negativa? Sí, es negativa. ¿Listo? En teoría, aquí había mi punto suma. Entraba DDS y esta señal. Si este vale 1 y este vale 0, 0 más 1, un 1. Y ese 1 lo represento simplemente con un conductor. Y es precisamente este. ¿Sale? Nuevamente regresamos a la aritmética y es la lógica de la aritmética. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, estos dos están en cascada y ¿qué tendría? Realizo el producto y sería 2 sobre S cuadrada más 3S. ¿Están de acuerdo? Con una retro de S más 1. Listo. X de S y Y de S. Y simplemente lo represento ya con mi G1 de S. ¿Quién es G1 de S? Pues es una retro. G1 de S, cociente 2 S cuadrada más 3S entre 1 más, porque es negativo, recuerden, el producto. ¿Y el producto quién sería? 2 por S más 1, 2S más 2 sobre S cuadrada más 3S. Si desarrollo eso, S cuadrada más 3S sobre S cuadrada más 3S más 2S más 2 sobre S cuadrada más 3S. Este se cancela. ¿Qué me queda? 2 sobre S cuadrada más 5S más 2. Y esa es mi primer función de transferencia. Vamos con la segunda. La segunda, ¿quién sería? Vean. Para la segunda, ¿qué voy a hacer? La X de S la hago 0 y la D de S la activo. Quiere decir que ahora tendría esto. En el punto suma, si este vale 0, y aquí va a entrar S más 1 con un signo menos, ¿qué va a salir? 0 más S más 1 sería menos S más 1. ¿Están de acuerdo? Un bloquecito así. Por lo tanto, lo represento así. 1 en S más 1, más 3, ¿verdad?
2 sobre S, y aquí entra D en S, y aquí es Y de S. Y la retro viene así, miren. Viene S más 1. Pero ¿quién se encuentra? Se encontró este signo. ¿Están de acuerdo? Una de dos. Puedo colocar un bloque que se llame menos 1, o simplemente pongo aquí menos S menos 1. Nuevamente regreso a la aritmética lógica. ¿Está bien? Déjenlo más arriba. Ahí está. Y observen que todos estos, este y este, están en cascada. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, lo puedo representar así. 2 en S retroalimenta ¿a quién? A todos estos. Voy a llamarle GK. Y es más, le voy a dejar el signo menos. ¿Y quién es GK? Simplemente sería S más 1, que multiplica 1 entre S más 3. ¿Está bien? Y dejé el menos 1. Ese menos 1 está aquí. Por lo tanto, GK es S más 1 entre S más 3. Y finalmente tengo esta retro. Esto lo represento como un bloque. G2 de S. ¿Y cuánto vale G2 de S? G2 de S sería retro 2 sobre S sobre 1 más 2 sobre S que multiplica a GK. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es GK? 2 sobre S, 1 más 2 sobre S por GK. Y GK dijimos que es S más 1 entre S más 3. Si quiero desarrollar eso, bueno, pues de modo. Del álgebra no nos vamos a salvar. Y sería lo siguiente. Vean. G2 de S es igual a ¿quién? 2 sobre S sobre 1 más 2S más 2 sobre S cuadrada más 3S. Desarrollo 2 en S, 1 más 2S más 2 sobre, perdón, sobre S cuadrada más 3S más 2S más 2 sobre S cuadrada más 3S. Producto de extremo 2S cuadrada más 6S entre productos de medios. S que multiplica S cuadrada más 3S más 2S más 2. Quitamos una S y nos queda 2S más 6 sobre S cuadrada más 5S más 2. Y esta es mi G2 de S. Y observen, ¿quién es la G total? Dijimos que es G1 de S más G2 de S. Me voy a mis imágenes. ¿Dónde está mi G1 de S? Aquí está. Vean, G1 de S dice que es 2 sobre S cuadrada más 5S más 2. Y la G2, 2S más 6 entre S cuadrada más 5S más 2. ¿Qué observan? Que tienen el mismo denominador. Que tienen el mismo denominador. ¿Eso qué significará? ¿Que estamos bien o que estamos mal? Que estamos bien. Estamos bien, y siempre el denominador de un sistema se le conoce como el polinomio característico del sistema. Si yo quiero desarrollar eso todavía más, pues ¿qué sería?
Como tienen denominador común, el resultado final, ¿cuál sería? 2s más 8 entre s cuadrado más 5s más 2. Y esta es la solución de mi sistema. Aquí está el principio de superposición, pero esta es la solución total. ¿Sale? Profe, tengo una duda. ¿Por qué puso el bloque -1? En este. No solamente lo representé, pero no lo usé. Ese -1 es porque la señal era negativa. Si me regreso al esquema original, aquí está, mira. Es este. Déjenlo pongo en otro color. Es este. Como es -1, al entrarle aquí un 0, ¿qué va a pasar? 0 más -1, pues te va a quedar un -1. Y ese -1 lo mencioné. Lo puedo representar con un -1, lo puedo representar. Ahí está. Como negado, o bien lo puedo representar como si fuera -s, -1. ¿De qué depende? Pues depende del diseñador. Pero como yo sé que las retros son negativas, este -1 me representa este -1 sin ningún problema. Es como cuando, Ok, gracias. es como cuando nosotros tenemos una retro en un sistema y yo digo, este vale es una ganancia de -3. ¿Y yo qué hago aquí en la simulación? Digo que esta es positiva y esta es positiva. Es lo mismo tener lo siguiente. Es lo mismo tener positiva entra y un negativo aquí. Un S. Y ahora la ganancia simplemente es de 3. ¿Dónde está el -1? Está implícito en el punto suma. ¿Estás de acuerdo? Incluso se puede hacer así, mira, también. 1 en S, retro de 3. Cascada, -1, más. Todo eso te lo permite el álgebra. ¿Estás de acuerdo? Sí, está bien. Bien, pues vean, en los ejercicios, los demás prácticamente son semejantes. Nada más cambian las funciones de transferencia. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál sería la estrategia a seguir para este? Tengo dos puntos suma seguidos. ¿Lo resolvemos? Sí, 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 profe. Prácticamente estamos resolviendo los ejercicios que hacen en sus exámenes, ¿eh? Entonces, pónganle atención. Vean. En este caso, tengo dos puntos suma. Ya sabemos que la GT de S va a ser G1 de S más G2 de S, porque solamente hay dos entradas. Activamos G1, perdón, X1 y tendría lo siguiente. Si X1 de S es la primera entrada, S, y aquí otra vez, si entra un 0 más un 1, la salida simplemente es un 1. ¿Y el 1 cómo lo represento? Con un conductor o bien con un bloque. Bueno, es un conductor y alimenta un en S. Ahí está. Y la retro dice que es de 4 negativa. Y la retro de acá es una retro, se le llama como unitaria. Ahí está. ¿Vean un cable que me representa?
Es un 1. Ahí está. Tengo mi primer reducción. Una retro. Quiere decir que eso es así. G, A, 1 en S. Listo. Y la retro unitaria. Menos. X1 de S, Y de S. ¿Quién es GA? GA es 4 en S sobre 1 más 4 por 4, 16 en S. Listo. Eso equivale a 4 en S sobre S más 16 sobre S. La S se cancela. 4 sobre S más 16. Primer reducción. Segunda reducción, la cascada. Y ahora la cascada sería esta. GB. Retrounitaria. ¿Cuánto vale GB? Producto 1 en S por GA. Eso es 1 en S que multiplica a 4 sobre S más 16. Equivale a 4 sobre S cuadrada más 16 S. Hasta ahí. Y finalmente, mi retrounitaria. Para mi retrounitaria tendría lo siguiente. G1 de S, que es X1 de S y Y de S. ¿Y ahora qué tengo? Retrounitaria, vean. G1 de S es igual a ¿quién? GB sobre 1 más 1 por GB, pues GB. Pero GB, ¿cuánto vale? Dijimos que valía 4 entre S cuadrada más 16S. Entonces sería 4 S cuadrada más 16S sobre 1 más 4 S cuadrada más 16S. ¿Qué equivale eso? 4 S cuadrada más 16S S cuadrada más 16S más 4 sobre, se cancela, ¿qué me queda? Que la G1 de S, 4 sobre S cuadrada 16S más 4. Tengo mi primer función de transferencia. Vean, en este ejercicio que tiene elementos más reales, vamos a simularlo y vámonos paso por paso para ver si estamos bien. Por lo tanto, me voy a ir a MATLAB y voy a abrir un diagrama de Simulink. ¿Por qué no me lo dio? Aquí está. Vean. Esto es lo que podemos ir haciendo siempre que tengamos la herramienta. Espero que ya todos hayan instalado el MATLAB. Bien, estamos haciendo esto, ¿verdad? Bien, voy a poner el ejercicio completo. El ejercicio completo es 2 puntos suma seguidos. Ahí está. Un integrador o bien una función de transferencia. Seguido de otro punto suma.
de una entrada de una integradora a la salida. Coloco un osciloscopio y mis retros es una ganancia de 4. Después de el punto suma. Ahí está. Ve aquí lo que decía, compañero. 1, le puedo poner aquí el -4. O lo puedo poner acá, más o menos, así como lo dice el problema. Y una retro unitaria de aquí hasta la salida. Por cuanto no está conectado. Listo. Ahí está. Y ve aquí, se lo voy a poner aquí. Más, menos. Listo. Y este tiene otra entrada que va por arriba. Por arriba, simplemente le digo, le pongo un más antes de la barra y un más después de la barra, y ahí está. No. Los dos serán antes. Ahí está. Ya se parece, ¿no? Listo. Y aquí el principio de superposición dice que esa entrada, ¿cómo debe de ser? Un 0. Ahí está. Y ahora vamos a ver nuestra función de transferencia que obtuvimos. G1 ahí está. Se alimenta con la misma señal y vamos a ver la salida. Con un MUX. Esta salida y esta salida. La meto a un osciloscopio. ¿Y cuánto vale nuestra función de transferencia? Nos quedamos... es que esta es mi imagen. Aquí. Ahí está. Dice que es 4 en el numerador. Dijimos que es función, no variables de estado. Esta es variable de estado. Función de transferencia. Listo. Numerador 4. Denominador dice que es cuadrático 1, lineal 16, independiente 4. Ahí está. Ejecuto. Observamos las señales. Y vean, ahí tiene un detallito. ¿Dónde está ese detalle? Ahorita lo buscamos. ¿Sí se ve? Sí, profe. Vamos a analizar dónde está el detalle. ¿Qué significa esto? Es 4, no 3. ¿Dónde es El 4? signo. Ah, cierto. Bueno, me falló mi dislexia. Ejecuto. Todavía tiene un errorcito.
S cuadrado de 6 más 4. Ahí está. S cuadrado más 16 más 4. ¿No está mal donde puso la primera función de transferencia? Ah, cierto, ¿esta cuánto vale? Es que no, Más no. 1, ¿no? Es 4 en ese. Este. 4 sobre S. Simplemente eso. 1 y un 0. Ahí está. Listo. Por eso es lo importante del simulador. Recuerden que una de las estrategias de la simulación es diseñar el modelo, hacer pruebas y si no corresponde la salida con respecto a la entrada, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar haciendo ajustes. Nosotros ya teníamos el modelo. Nuestro error era de captura nada más. ¿Están de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que esta función de transferencia es correcta. ¿Están de acuerdo? Vamos con la otra función de transferencia. Para la otra función de transferencia, ¿qué le vamos a hacer a la siguiente entrada? La activamos y cancelamos esta. Por lo tanto, sería 0 menos 1 sería menos 1. Por lo tanto, vean lo que me quedaría. Punto suma 4 en S. Punto suma 1 sobre S. De aquí para acá, 4. Negativo. Y ojo, la retro se viene para acá y se va a meter aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Con qué signo? Negativo. Así está. ¿Dudas con este? ¿No? No, No, profe. ya lo explicamos. Vean, y ahora sí tengo mi entrada X2 de S. Primer análisis. ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería la primera estrategia? Pues podemos mover el punto suma. O sea, mover el 4 antes del punto suma. Sí. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Para cuál, profe? ¿Para el DR1 y R2? En este. Y lo que queremos hacer ahora, bueno, dice su compañero, mover este punto para acá. Esa es una. ¿Qué más? Vamos al álgebra. Vamos a ver qué dice el álgebra. Ahí está en el libro, ¿verdad? Dice, punto suma, aquí está, miren. Si quiero mover un bloque antes del punto suma o bien el punto suma después del bloque, bueno, pero ahí es un punto, ¿no? Es un nodo. Vamos a ver otro. Sería esta.
No. ¿Cómo sería? GDS. GDS. Lo dibujé mal. A ver, ¿cómo que es? 0. Punto suma. Retro. ¿Cómo paso ese punto? Vamos a ver. ¿Cómo mueven el punto suma? Brincar el punto suma. Deja, cierro Si recuerdo, se multiplicaba por una inversa, pero no me acuerdo si era de G o de H. Que estaba en el Bolton, una vez me lo enseñó. los A ver. Lo que pasa es que ambas son retros. Esta y esta. Porque lo que se puede hacer es... Bueno, pues ya quedaría implícita x2. A ver, espera, me voy por el botón.
A ver, vamos a ver. ¿Alguien intentó este ejercicio en su casa? No. ¿No era un ejercicio de cantera este? Y la mayoría de los ejercicios me los han enviado los propios alumnos. Creo que sí, pero voy a revisar a ver en mis apuntes, pero De mes. Son 2 puntos. Aquí está. No, lo malo que ellos lo utilizan con puras Gs. Ni siquiera le ponen valores. Dos puntos. No, no está. No vienen los hasta más difíciles, pero no. Sí, nada más pasa dividiendo. Vean, aquí tengo la ecuación. La ecuación es esta. Vamos a ver. Dice, tengo G, tengo un punto suma. Y entra B. Aquí tengo AG. La salida es AG más B. Se simplifica con esto. G y es 1 sobre G. Aquí está. Este es B, por lo tanto aquí es B sobre G. Y aquí entra A. La salida de aquí sería A más B sobre G. Si esto lo multiplico por G, me queda AG más B, que es esta misma ecuación. Bien. Por lo tanto, ese bloque pero brincaría entonces a 4 en ese. No. No es cierto.
Voy a redibujar. Tengo este. Tengo... ¿Dónde está el anterior? Si la redibujamos, la X2 entra y tiene como retros otro en ese y en la salida uno sobre ese. Profe, ¿no podemos mover el punto suma antes de 4 sobre S? Punto suma. Pues esa es la teoría, la que aplica ahí. ¿O no se podría mover después del 1 sobre S? No, no porque nos estorba este. Ah, sí, no, no se puede. Si yo muevo este para acá, este sí se puede, no hay ningún problema. Sí. Pero no me sirve de nada. Ok, vamos a moverlo para acá. Según esa teoría, quedaría así. Tengo mi punto suma, quedaría mi otro punto suma. Observen lo que está aquí. Dice que la salida voy a obtener 1 en G, la inversa de 4 en S sería S en 4. No. 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 Ok.
La inversa sería S sobre 4. C, G, y resalte, queda 4 sobre S, 1 sobre S. Listo. Después del punto, cuatro, según esa ecuación así quedaría. Ok. Este es x de s. Este es mi y de s. Bien, esta entrada es x2. Este g es este 4 en s. Como lo suplo, b, que es la entrada, la inversa de g. Y la inversa de g es la inversa de 4s. Por lo tanto me queda s en 4. Listo. Después del punto pongo g. Después del punto pongo el 4 en s. Así está. Y ahora, signos. Todos son positivos. Positivos, este es negativo y este es negativo. Vamos a seguir. Este punto ahora sí lo paso de este lado. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría así. Cuatro en S, 1 en S, y este me quedaría de retro. Al pasar este punto hacia acá, me quedaría 4 entre 1 en S. Sería 4S. ¿Están de acuerdo? Entonces sería 4 en S. Listo. Aquí. Y de aquí viene la retro. Hasta acá. Y aquí está S sobre 4 de x2. Listo. Tengo una cascada. Y esa cascada, ¿cómo la resolvemos? Tenemos esto. Producto de ellas. 4 en S cuadrada. Y aquí viene S sobre 4. Y las retros. Una retro hasta acá. Y una retro hasta acá. Esta vale 4S. Listo. ¿Y qué hacemos con ese punto suma? Recuerden lo que hicimos con el punto suma hace rato. Hicimos esto. Tengo un punto suma, entra un menos y entra otro menos, menos A, menos B. La salida es menos A menos B. Si ese menos A menos B le ponemos un más C, la salida es C menos A menos B. Y si los cambio de posición, ¿qué pasaría? Aquí tengo
C. Y aquí tengo menos A menos B. Simplemente la suma sigue siendo la misma, C menos A menos B. Vamos a ver, entonces sería así. S sobre 4, x2 de S. Pero como tengo 2, voy a hacer otro más. Y vean, en 1 tengo menos 4 en S. Y en el otro, menos 1, que es la retro, ¿no? No necesito ponerle 1. Ahí está. Entonces este punto suma ya no me sirve. Y sigue siendo lo mismo. Aquí entra el positivo. Le llamé más C. Menos A y menos B. Aquí es, la salida es C menos A. Y aquí la salida es C menos A menos B. El álgebra sigue siendo exactamente la misma. Volvemos a capturar. Y tengo una primer retro. La primer retro sería lo elimino y me queda un G, X le vamos a llamar. Con una retro hasta acá, menos 1. Oh, menos 1. Listo. ¿Quién es GX? GX es la retro 4 en S cuadrada sobre 1 menos el producto 4S cuadrada por 4S. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué me queda? 4S cuadrada sobre 1 menos 16S sobre S cuadrada. 4 en S cuadrada menos 16S sobre S. Se cancela y me queda 4 sobre S cuadrada menos 16S. No, ¿por qué puse menos? Es más, ¿no? Oiga, profe, sí, es lo que le iba a comentar, de que no era un positivo en la conexión, el punto suma, de esa retro. No, son negativos, ¿no? Todos son negativos. No, bueno, me refería a cuando ya lo hacemos en algebraica, pues, debería ser un suma, no una resta. Sí, es positivo, por eso lo cambié a positivo. Ya me equivoqué, ya lo puse. ¿Listo? ¿Y la otra cuál es? Vamos a ver, ya hasta perdí las imágenes. Es en la 6. Aquí vamos. Ya tengo mi retro que es GX. Listo. ¿Qué hacemos con eso? Me quedaría el siguiente así. X2 de S. S4. Y viene mi última retro, que es GX retroalimentado
unitariamente negado. Ahí está. Eso lo representamos como una GY. Y GY sería GX entre 1 más GX. Pero GX dijimos que es 4 sobre S cuadrado más 16 S sobre 1 más 4 S cuadrado más 16S. Esto es igual, voy a poner de este lado, 4 entre S cuadrado más 16S sobre S cuadrado más 16S más 4 sobre más 16S, se cancela y me queda 4 por sobre S cuadrado más 16S más 4. Listo. Y por último, nos quedaron estas dos en cascada. ¿Están de acuerdo? Y al quedar en cascada, simplemente hago mi G2 de S. Y esa G2 de S equivale a S sobre 4, que multiplica 4 sobre S cuadrada más 16S más 4. Ese 4 se cancela y me queda que mi G2 de S es S sobre S cuadrada más 16S más 4. Y ahí está. ¿Cómo quedó la anterior función de transferencia? Vamos a verla. Quedó como 4 sobre S cuadrado más 16 S más 4. Es el mismo, ¿no? Sí. Ok, quiere decir que en principio estamos bien. Lo voy a ver en el diagrama de bloques. Ahí está, mire. Vamos con la segunda simulación. La segunda simulación, simplemente voy a copiar el mismo sistema. Lo copio y lo pego. Acá está. Quiere decir que ahora la primera va a ser un 0 y la segunda la activo. Es un 1. Y ahora mi función de transferencia es S sobre lo mismo. Quiere decir que es un 1 y 0, dos ceros para que no pase nada. Ah, ¿qué hice? Lineal, ¿verdad? Es 1, espacio 0. Ahí está. Vamos a ver la respuesta. Ejecuto. Y analizamos. Ahí está. Sí. ¿Qué pasó? El denominador está bien. Se nos disparó una señal. ¿Qué pasó en el álgebra? Vamos a revisar. 4. S más 4.
Cuando pasa la inversa. La inversa, aquí está. La inversa. Porque es un integrador. 4 entre este. 4s entre 1, sí me queda 4s. Está bien. Después. Este. Cuatro s. ¿Qué decía la teoría? ¿No encontraste ese, Colin? 4s. Sí, pero son puras Gs, Es lo que te no digo. tiene valores. ¿Cómo se hizo el cambio del punto suma? G, B, 1 en G. Y la inversa de G es 4 en S, está bien. S en 4 sería. Pues es que según en el ejercicio no hicimos ningún cambio de punto suma, solamente hicimos el álgebra, desarrollamos el álgebra y según la función de transferencia que nos quedó es G1 por G2 por G3 más G2, G3 por TS, ese es el numerador, y en el denominador nos quedó 1 más G1 por G2 HDS más G2 HDS por TDS. Al igual y siento que está mal. Sí, no puede quedar tanto. Al menos nuestro denominador está bien. Quiere decir que la mayor parte de nuestra álgebra está bien. A menos que yo me haya equivocado por acá también. G, 4S, S en 4. Vean, vamos a utilizar un recurso de Simulink para ver en qué podemos estar mal. Este recurso está en función del número de entradas y el número de salidas del sistema. Si este es un 0, lo voy a copiar. Me lo voy a llevar a un archivo nuevo. Vamos a comprobar si estamos bien, o más bien en qué nos falló. Pero con Simulink. Ojo. Sabemos que aquí hay un 0. Por lo tanto, no afectaría que este menos lo mandara hasta acá. ¿Están de acuerdo? Pero lo voy a dejar ahí. Esta constante es una entrada. Simplemente la voy a sustituir con un bloque de entrada. Ahí está. Y esta es la salida. También lo voy a sustituir por un bloque que se llama salida. Listo. Una entrada, una salida. Lo guardo. Le voy a poner modelo. Lo voy a guardar en el escritorio. Y ven lo que voy a hacer.
Me voy al Namefile y decimos lo siguiente: limpiamos pantalla, limpiamos memoria y digo, quiero las variables de estado del sistema que se llama modelo, pero lo voy a linealizar. Linmod modelo, y a las variables de estado voy a obtener su función de transferencia. Quiere decir que es de espacios de estado a transfer function según A, B, C y D. Nos debe dar la función de transferencia. Vamos a ver qué pasa. Ejecuto. Y vean qué dice aquí: 0 cuadrada, 1 en S y 0 lineal. ¿Cuánto nos dio a nosotros? ¿Se acuerdan? Aquí está, miren. S cuadrada, 16,4. ¿Qué quiere decir? Que estamos bien, ¿están correctos? ¿Cuál fue mi problema? ¿A quién debo de alimentar aquí? Mi entrada no es un 0. ¿La entrada quién es? Es un 1 ahí. Es un 1. Lo quito de aquí. ¿Y a dónde me lo llevo? A la entrada del El sistema. 1 de arriba. ¿Están de acuerdo? Vuelvo a correr. Y ahora sí. Vean. ¿Vieron cuál era el error? Nuestra álgebra estaba bien. Nuestra lógica de superposición en la entrada de la función de transferencia era la entrada del sistema. ¿Y quién era la entrada? Pues x2. Esta es mi x2 de U. De ese. ¿Y acá arriba quién es? X1 de ese. Ahí está. ¿Y qué dice el principio de superposición? Que la salida de uno y la salida de otro, la suma algebraica va a ser ¿quién? La respuesta total. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver si es cierto. Esta es la respuesta total. Ah, pues no tengo. No sé por qué no me deja. Vamos a ver. Esta es la respuesta total. ¿Cómo compruebo la respuesta total? ¿Alguien que me diga? Agarro mi sistema original. Ese es el original. Lo pego. ¿Y qué le hago a las dos entradas? Desactiva, ¿no?
Vamos a activarlas. Si se dan cuenta, estamos pensando en circuitos. Así funcionan los circuitos. Esa es la salida. Y ahora voy a activar las dos entradas. Esta y esta. Y estas dos señales, ¿cómo deben de ser? Idénticas. Vamos a ver si es cierto. Esta y esta. Con un osciloscopio. Listo. Ejecuto y observo. Y ahí están. ¿Vieron qué importante es saber los teoremas de linealidad, el teorema de superposición, el álgebra de bloques, la simulación, tener herramientas alternativas para darle solución a los problemas? Lamento decirles, escogieron una carrera, o más bien una profesión, en la cual no pueden tener errores. Ustedes tienen que dar solución a cualquier problema y deben de tener todas las herramientas necesarias para darle solución. No hay de que luego lo vemos, búsquenlo, investiguen y por ahí más o menos sale. Todo tiene solución. La configuración que obtuvimos ahorita con respecto al álgebra que viene en su libro, estos son de los bloques más utilizados, pero hay muchos más. Incluso un bloque de estos puede tener múltiples representaciones. Quiere decir, como lo mencionaron por ahí, en el Bolton hay muchas más reglas de álgebra de bloques. Hay que estar empapados en esas ecuaciones. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Pues cuando se nos presente el problema. ¿Están de acuerdo? Pero vean nosotros cómo nos dimos cuenta que estábamos bien con una nueva herramienta. A un sistema que se llama modelo, sin necesidad de hacer diagrama de bloques, le pude conocer sus variables de estado y su función de transferencia. ¿Están de acuerdo? Quiere decir que por muy difícil que se nos presente un diagrama de simulación digital o diagrama de bloques, nosotros vamos a tener las herramientas para darle solución al problema. ¿Vale? Y todo problema que se nos presente lo vamos a representar mediante una función de transferencia. Y ya con la función de transferencia obtengo lo que yo quiera. Por ejemplo, ¿cómo obtendría las variables de estado de mi sistema original? Este es el original, ¿están de acuerdo? ¿Qué tipo de sistema dijimos que era? Tipo Tipo MISO, ¿no? MISO. Voy a hacer un nuevo archivo. Ven. Ahí está. MISO. Ahí está. Sustituyo las entradas. ¿Por quién? Por un bloque de entrada. Coloco uno aquí. Coloco otro acá. Y la salida por un bloquecito de salida. Ahí está. Lo voy a guardar como modelo -final o total. Lo guardo. Me voy al workspace.
Todos estos archivos los voy a subir. Vuelvo a colocar estas variables y simplemente digo modelo final, puse final. Sí. Calculo sus variables de estado y su función de transferencia. Bueno, de hecho la función de transferencia me puede marcar un error. Ahorita lo vemos. Vean, lo ejecuto. Obviamente, como hay dos entradas, no hay una función de transferencia. ¿Están de acuerdo? Hay múltiples. Por lo tanto, este no me sirve. Ejecuto. Vamos a ver. Vean. Del modelo final, tengo la variable A, B y C y D. Nada más me marcó una, quién sabe por qué. Voy a cancelar los primeros. A ver. Observen, la matriz C solamente se analiza una salida, porque es un sistema MISO, simple salida, pero vean el vector de entradas es de orden 2 por 2, ¿están de acuerdo? ¿Por qué es de 2 por 2? Recuerden la teoría. La teoría en variables de estado dijimos que tiene esta representación. X' es AX más BU. Y es igual a CX más DU. Y dijimos que B, C y D son matrices auxiliares. B depende de las entradas. Quiere decir que si tengo dos entradas, mínimo la matriz es de 2 por 2. Y ahí se ve. ¿Están de acuerdo? Y C depende de las salidas. Pero la función de transferencia dijimos que es salida con respecto a la entrada. ¿Cuántas salidas? Solo una. Siempre se analiza una salida con respecto a la entrada. Por lo tanto, C, si quiero conocer una variable, activo una, porque la otra no la puedo utilizar. Si quiero conocer la otra, desactivo una y activo la otra. ¿Están de acuerdo? Y por último, la matriz D contiene los coeficientes que están afectando la salida con respecto a la entrada. Si se dan cuenta en el diagrama, bueno, creo que ya lo cerré. Si se dan cuenta en el diagrama, la entrada no está relacionada directamente con la salida. ¿Están de acuerdo? No tienen relación. Por lo tanto, en la matriz D, vean lo que dio. 0, 0. Ahí está. Dio un 0. Todo eso deben de irlo notando en sus sistemas. ¿Sale? En el anterior, vean, voy a volver a activarlo y desactivo este. Como solamente analicé una entrada y una salida, el sistema es CISO. Vean cuánto vale la matriz B. De orden 2 por 1. ¿Qué significa? Que solamente hay una entrada. Solamente se analiza una salida. Y la salida no tiene que ver con la entrada. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. ¿Cómo vieron Pues ya, ¿no? ¿Cómo? No, todo bien. ¿Cómo vieron este tipo de problemas? ¿Cuándo van a ver uno así con Maya o Cantera o el Borrego?
No conocen al borrego, ¿verdad? No. No. Mejor que ni lo conozcan. Sí, mejor. Todos los ejercicios que estamos haciendo en clase y que yo propongo que se analicen o que estudien, los voy a hacer. Y próximamente, a lo mejor ya no les toca a ustedes, pero sí a algunos de sus compañeros más adelante, pretendo hacer un problemario. Lo que ya no les he platicado a ustedes, porque ya casi no los vi, los que ya me conocen, les comenté que he decidido ya no dar cursos. Llevo alrededor de 3 años dando cursos nada más, pero mi objetivo no fue precisamente hacer negocio con los alumnos. Sinceramente, yo imparto los cursos debido a una situación que tuve, obviamente económica, y gracias a los estudiantes y gracias a estos tipos de cursos he salido de mis problemas. Pero a futuro estoy pensando que a lo mejor ya el año que viene ya no voy a dar cursos, pero quiero dejarlo plasmado todo en papel. Todos estos detalles finos que no se pudieron escribir en un papel, pues difícilmente se los van a explicar. Ustedes les digo que sinceramente son afortunados en este aspecto y yo también soy afortunado porque ustedes me han ayudado demasiado, ¿sale? Pero dense cuenta de todos los detalles finos que se tienen en el análisis, en el cálculo, en la simulación, y por más bibliografías que revisen, nunca van a encontrar algo así, ¿sale? Entonces yo espero que le saquen provecho a todo lo que estamos haciendo, practiquen y no duden en enviarme todas esas dudas que tienen, ¿sale? Pues Sí, profe, gracias. ahí la vamos a dejar. Sí, gracias. El próximo viernes, ojo, el próximo viernes la clase va a ser obviamente a la misma hora, pero ya que obtuvimos las ecuaciones diferenciales, más bien ya que analizamos las ecuaciones diferenciales, ya hicimos los diagramas de simulación, ya tenemos la representación en variables de estado, la función de transferencia, todo lo hemos simulado, pero ahora necesito conocer los métodos numéricos para resolver todo eso. Por lo tanto, el siguiente viernes voy a convocar a todos mis alumnos a esta clase, pero les voy a dar clases de métodos numéricos para resolver todos estos modelos. Si estos modelos no somos capaces de resolverlos con un método numérico, estamos sujetos a tener el MATLAB. Primero, ecuación de primer orden. Ecuación de segundo orden. Y orden superior. Todos estos métodos, todas estas ecuaciones se van a resolver por Euler y Runge-Kutta. ¿Sí? Y las ecuaciones no lineales por Newton. Pero la siguiente clase del viernes solamente vamos a ver estos métodos. Y vamos a hacer ejecuciones en C y en MATLAB para que tengan las herramientas. Para que tengan las herramientas en modelado y para que tengan las herramientas a futuro en control.
les mencionaba que tengo un alumno que va a noveno semestre y no puede resolver una ecuación de primer orden por un ejecuta. Eso es triste. Les va a servir para mis alumnos de análisis para su tercer examen. Yo tengo que invocar a todos. Los que ya optaron por la opción 2 o la opción 3 ya no tienen problema, pero deben de conocer estos métodos numéricos. ¿Están de acuerdo? Porque son herramientas que van a utilizar. Entonces, nos vemos el siguiente viernes. Sigan estudiando, repasen, manden sus dudas. Viernes vemos métodos numéricos para resolver todo lo que hemos hecho y resolver todo lo que viene. ¿Sale? Ya están ahorita en un nivel diferente. Por ejemplo, solamente haciendo referencia a una ecuación diferencial que obtuvimos, perdón, a una función de transferencia. Vean nada más. Si yo quiero representar esa función de transferencia g de b, que fue 4 sobre s cuadrada más 16s, si yo pusiera un enunciado, obtener la ecuación diferencial de la función de transferencia obtenida, ¿qué hago? Pues simplemente sé que la función de transferencia es esto. Y de s entre u de s es igual a 4 sobre s cuadrado más 16s. Y realizo el producto. Y de s que multiplica s cuadrado más 16s es igual a 4 u de s. Y aplico transformada inversa. ¿Qué tengo? Y' más 16y' igual a 4u'. Y de aquí partimos nuestro análisis. ¿Se acuerdan? Es una ecuación diferencial de excitación derivable. Es una ecuación de segundo orden, parámetros concentrados, lineal y toda la teoría. Y así podemos analizar cualquier ecuación diferencial, cualquier función de transferencia, y de la ecuación diferencial puedo hacer el diagrama de simulación, el diagrama digital, incluso puedo sacar las variables de estado. Entonces, nada tiene una secuencia. Si me dan ecuación diferencial, puedo calcular todo. Si me dan diagrama de bloques, puedo calcular todo. Si me dan variables de estado, puedo calcular todo. ¿Están de acuerdo? Entonces, no se queden nada más con la clase. Tienen que practicar y tienen que ir deduciendo el propio análisis de lo que están haciendo. Bien, nos vemos el próximo viernes. Esperen la convocatoria para los chavos de ICA igual. Aquí nos vemos el viernes. ¿Sale? Gracias, profe. Saludos. El video sí se estuvo grabando y lo subo en cuanto termine de cargarse. ¿Sale? Les mando la liga. Sí, maestro. Gracias. Gracias, profe. Cuídense. Colín, ¿sigues por aquí? Oye, prof, voy a checar los ejercicios de cantera, los voy a volver a hacer y le digo que a ver qué sale. Te digo que tristemente hacer funciones de transferencia con variables de ese tipo no te ayuda en nada. Siempre hay que darle valores y tener la herramienta para simular. Y solamente así te vas a dar cuenta de que lo que estás aplicando está correcto. Tenemos todo el derecho de equivocarnos, ¿estás de acuerdo?
pero tenemos que darle solución. ¿Ahí estás, Colin? Sí, aquí ando. Sí, te escuché. Mencionaba que lamentablemente hacer ejercicios con variables que no te representan nada no te ayuda de mucho, porque al final de cuentas hacer álgebra pues es fácil, ¿no? Pero es muy difícil cuando quieres saber que estás bien al realizar una simulación. Tú ya lo viste, tenemos derecho de equivocarnos, pero tenemos que sacar el problema. Y el problema es haciendo uso de todas las herramientas que conocemos. Y yo sé, o sea, lamentablemente pues no les enseñan muchas de estas cosas, ¿estás de acuerdo? Sí, no, de hecho, y con Cantera igual fue así como que, bueno, pues investiguen y vean cómo se hace. Y así como que muy poco de álgebra, de hecho, mucho así de álgebra de bloques no vimos con él. No, porque Entonces, piensan que es una herramienta muy básica, pero es lo que les ayuda a pensar, ¿estás de acuerdo? sí, Tú ya lo... algo que tiene él, que a mí, bueno, en lo personal no me gustó tanto, fue que como que todo lo que vemos lo quiere aplicar al control y digo, bueno, está bien, pero como que explica modelado y a la vez como que le da la aplicación en control y ahí es donde viene luego la confusión. Pues sí, porque no están preparados todavía. Imagínate, de todas las herramientas que nosotros hemos visto, ya dominando las puras herramientas, y cuando veamos ya realmente el modelado, yo ya no voy a volver a hacer diagramas de bloques, diagramas de simulación. Ahí lo importante del modelado es obtener la ecuación diferencial. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, Y ya con la ecuación diferencial, ya sacas todo lo que hemos hecho. Por eso todo lo que hemos hecho debe de estar bien fino. Y viene el fuerte, que es la solución con el método numérico. sí, de hecho igual estaba checando unos ejercicios que de unas ecuaciones que nos dejó, que teníamos que sacar su función de transferencia y todo eso, y en uno de los ejercicios hacíamos cambio de variable, y ya ve que esa clase fue la primera, y usted lo hizo de una forma muy diferente y muy sencilla, y con él No, como que sí. sí nos complicamos un poco. Olvídate, yo he visto sus análisis que hacen y se pasa. Se trata de hacer de la forma más digerible para el alumno cada uno de los temas. ¿Sale? Sí, sí, pues sí, profe. El Va, próximo pues, semestre va a volver a ver modelado. sí, pobres chavos. Pero bueno, espero y me recomienden para darles curso. Pues eso sí, profe. Eso sí. Sale, cuídense. Sale, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego.